Bien, veamos el siguiente problema, ¿no? Del siguiente circuito, hallar la tensión en el tiempo aquí. Aquí nos dan el circuito, hay que observar que no nos están dando acá la tensión B1 ni la tensión B2, pero la podemos asumir. Entonces lo primero que, me estaba faltando aquí, es de 1 a 4. Lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, ver que N1 es igual a 1, N2 es igual a 4. Entonces n, que es igual a n2 sobre n1, será igual a 4. Bien, segundo, vamos a pasar al dominio de omega. Esto es, el capacitor lo tendremos que transformar a omega. Con omega es igual a 3 radianes sobre segundo. Entonces x sub c es menos j omega c menos j omega, que es 3 por 1/3. Esto será menos j ohmios. Bien, esto será 4 ángulo 0, por lo tanto el circuito nos quedará así. Este es menos j. Acá está 2. Acá está el transformador de 1 a 4. Este es 5. Acá está B. Por acá viene 1 y la fuente. Está el punto y la fuente, más menos 4 ángulo 0. Bien, este problema lo podemos solucionar por nodos. Vamos a emplear los nodos acá. Y vamos a decir que, por ejemplo, este va a ser el nodo A. Y este va a ser el nodo B. Si vamos a emplear las técnicas, la técnica de los nodos, hay que recordar también que hay que ver, se observan las corrientes a través del nodo. Acá hay 3 ramas. Las 3 ramas son de tipo, no hay ninguna fuente de corriente enganchada a este nodo, todas son ramas de tipo con impedancias. Entonces se asume que las corrientes salen, ¿no? Por acá sale y también por acá sale, ¿no? La que me importa es esta corriente de acá, porque esta es la corriente que va a venir al transformador. Igual acá, esta corriente sale. De este nodo hay 3 ramas, 1, 2, 3. Ninguna rama en este nodo es una fuente de corriente. Todas son ramas de impedancias, por lo tanto todas las corrientes salen, ¿sale? La que me importa es esta de acá, porque esta es la corriente que viene al transformador. A esta la llamaremos I2. A esta la llamaremos I1. Y podemos colocar sin ningún problema aquí más menos B1 más menos B2. Listo. Hecho esto, ya podemos analizar normalmente, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar entonces nodo A, nodo B. Vamos a trabajar entonces, ya que lo tenemos así, vamos a trabajar entonces con el nodo A primero. Sería BA menos 4 ángulo 0, o sea, BA menos 4 ángulo 0 sobre 1. El otro sería BA menos B sub B sobre menos J, más BA menos B sub B, ¿no? Que en el fondo es B, ¿no? B de este punto a este punto, menos B sobre menos J, más esta corriente que también sale, que podría ser BA menos B1 sobre 2 o simplemente I1 igual a 0, ¿no? Lo podemos dejar así. I1 va a ser BA menos B1 sobre 2, ¿no? Lo colocamos I1. Entonces agrupamos el BA, por ejemplo así.
sería menos más BJ más I1. Este menos 4 se va para el otro lado y lo vamos a dejar en 4. De acá podemos multiplicar por menos J, por ejemplo. Multiplicamos y nos va a quedar 1 menos J B sub A menos B menos J veces I1 es igual a menos 4J. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Bien, vamos ahora a trabajar con el nodo B, con este nodo de acá, nodo B. Entonces veamos acá, veamos esta corriente de aquí, B sub B o B simplemente, B menos BA sobre menos J, B menos BA sobre menos J. Aquí hay otra B sobre 5 más B sobre 5. Asumo nuevamente todas las corrientes salen porque son ramas con impedancias, no hay ninguna fuente de corriente ahí, ¿no? Más esta corriente de acá, ¿no?, que es I sub 2 es igual a 0. Trabajamos, por ejemplo, BA sobre J más B 1/5 menos 1 sobre J más I2 igual a 0. Todo esto de acá lo podemos multiplicar por menos J. Acá sería menos BA más 1 menos 1/5 J por B menos J veces I2 igual a 0. Ecuación 2. Bien. Hay que observar que tenemos dos ecuaciones, pero que hay cuatro incógnitas. BA, B y 1. ¿no? Y acá hay 2. Hay cuatro incógnitas. Entonces, de estas dos ecuaciones, vamos a reducirlas a solo dos incógnitas. Usando primero la relación de tensiones, simplemente la relación de tensión, ¿no?, donde B2 sobre B1 es B2 es igual a B, según el circuito, B2 es igual a B, B2 es igual a B, sobre B1 es igual a N2 sobre N1, esto es igual a N y esto es igual a 4. De acá nosotros podemos obtener, por ejemplo, la relación B1 es igual a B2 sobre 4. A esta ecuación la llamamos 3. Y acá subrayamos. Otra de las relaciones que necesitamos es la relación de corrientes. Vamos acá. Relación de corrientes. I2 sobre I1 es igual a 1 sobre N. Aquí me olvidé de decir, acá es signo positivo, puesto que de acuerdo a la ley de los puntos están al mismo nivel. Entonces la relación para el signo de N para la relación de tensión es positivo, más N. Ahora, para la relación de corrientes, vamos a ver ahora mismo, ¿no?, habíamos dicho, según nuestra teoría básica, ¿no?, que si ambas corrientes I1 y 2 entran por los puntos o por los no puntos, ¿no?, menos N, sino más N. Aquí hay que observar, de acuerdo a cómo hemos asumido nosotros, a cómo estamos asumiendo nosotros que son corrientes entrando hacia los puntos, ¿no? Entonces, si las dos entran a los puntos, sería menos N.
Entonces acá sería menos 1 sobre 4. Y de acá podemos sacar, por ejemplo, I2 es igual a menos un cuarto de I1. A esto le llamaremos ecuación 4. Además, vamos a proponer otra relación adicional, que B sub A es igual a la tensión acá más la tensión acá. La tensión acá sería 2 por I1 más menos más B1. Entonces, ¿qué página es? 5, 6. 6. Entonces, del circuito hay que verlo aquí. Entonces, B sub A es la tensión acá más la tensión acá. 2 I sub 1 más B sub 1. B sub A es 2 I sub 1 más B sub 1. A esto le llamaremos expresión 5. Podemos despejar todo lo que sea B1 y B2 y ponerlo en función de B, ya que eso es al final de cuentas lo que vamos a hallar. Entonces podemos por ejemplo, 3 lo podemos reemplazar aquí en 5. Entonces sería del circuito. Entonces acá ponemos 3 en 5 con B2 es igual a B. Sería BA es igual a 2I1 más B1. B1 que es B2 sobre 4, pero B2 es igual a B. Entonces acá tendríamos B sobre 4. Expresión 6. Ahora sí, por ejemplo, tenemos esta ecuación de acá. La ecuación 1. A ver, vamos a mirar por acá. Así. Tenemos la expresión 1. Si BA lo reemplazamos acá, si 6, la expresión 6 lo reemplazamos en la expresión 1, aquí nos va a quedar en función de I1 y B. Este sería B, este sería I1, entonces nos quedarían dos incógnitas. Entonces procedemos a hacer eso. 6 en 1, 1 menos J por 2 y 1 más B sobre 4 menos B menos J y 1 es igual a menos 4J. Esto nos quedaría, a ver, vamos a abrir un poco la expresión, si 1 más B sobre 4 menos J veces 2 y 1, esto por esto, más B sobre 4 menos B menos J veces y 1 es igual a menos 4J. Ahora sí, trabajamos con esto, reducimos, agrupamos y nos quedaría menos 3 cuartos más J cuartos B más 2 menos 3J y 1 igual a menos 4J. Expresión 7. Ya tenemos una expresión con dos incógnitas y justo está la incógnita que queremos hallar. Ahora también podemos, por ejemplo, la expresión 6. La expresión 6, esta expresión de acá, que está en función de I1 y B, reemplazarla aquí en 2, ¿no? Y también la expresión 4, ¿no? 4, para que esta I sub 2 me quede en función de I sub 1. Y al final me queda una expresión de B en función de B y, o E y 1. Entonces vamos a proceder por acá mejor. Ya. Vamos a proceder a reemplazar 6 y 4
en 2. 2 es esta expresión de acá. Entonces vamos por acá. Vamos a ordenar esto. Ya. La expresión 6 es esta. Vamos a reemplazarla aquí en 2. Entonces menos BA. Entonces 6 lo pasamos para acá. 6 lo pasamos para acá. Ya sería 2 y 1 más B sobre 4. Más, lo dejamos quieto esto, un quinto JB menos J veces I2. I2 es de acuerdo a la expresión 4. I2 es menos un cuarto por I1. Entonces acá sería menos un cuarto por I1 igual a 0. Lo retiramos. Entonces, si trabajamos toda esta expresión de aquí, llegaremos a la siguiente ecuación. 3 cuartos menos un quinto JB menos 2 menos J sobre 4 y 1 igual a 0. Expresión 8. Bien, de la expresión 7 y de la expresión 8 tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, de cual una de las incógnitas es la que estoy necesitando. Entonces resolvemos de 7 y 8. Vamos a obtener que I1 es 1.02 ángulo menos 2.01 grado amper y B va a ser igual a 2.66 ángulo 5.48 grados voltio. Esto a final de cuentas también es igual al V2. La que necesitamos es esta de acá. Porque en el problema nos están pidiendo hallar B en el tiempo, ¿no? Ya tenemos que el omega es 3 radianes, por lo tanto, esta expresión de aquí, esta de aquí, la pasamos a función del tiempo, 2.66 coseno de 3t más 5.48 grados volt. Bien, entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Nuevamente hay que notar cómo de las ecuaciones de nodos planteadas, porque hay dos nodos, ¿no? Este de acá de referencia, cómo es que vamos a tener cuatro incógnitas, pero con las relaciones de tensión y las relaciones de corriente con el signo correcto en n, de acuerdo a cómo están los puntos, ¿no? Y de acuerdo a cómo pasan las corrientes a través de ellos, ¿no? Vamos a poder reducir de cuatro incógnitas a un sistema de dos incógnitas, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, esto sería todo. Vamos con el siguiente problema, ¿no? Del siguiente circuito hallar n, ¿no? Para una máxima disipación de potencia en R igual a 30K. Bien, lo que podemos hacer en este caso es, por ejemplo, llevar lo que está aquí al lado del primario, ¿no? Es decir, reflejamos esta impedancia al primario y como me pide máxima disipación de potencia, debemos de recordar que esta resistencia de acá o esta impedancia de acá deberá ser igual a la impedancia reflejada acá para que se disipe, para que haya una máxima disipación. Entonces, por ejemplo, reflejando el lado del secundario al primario, entonces tendremos algo así. De acuerdo a nuestra teoría básica, si mandábamos la impedancia del secundario al primario, era entre n cuadrado. Esta impedancia entre
n cuadrado. Entonces no nos han dado acá B1, B2, pero podemos, por ejemplo, hacer esto. 8K. Aquí se supone que está, a esto lo llamamos Z2. Entonces acá estará Z2 sobre n cuadrado, que en el fondo es 30K n cuadrado. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, podemos colocar más menos B1 de esta forma. Y por acá más menos 12 ángulo 0. Entonces, para que se disipe, entonces para máxima disipación, ...8K... Esta impedancia debe ser igual a esta. Será igual a 30K sobre n al cuadrado. Entonces, n al cuadrado es 30K sobre 8K. N será 1.93, aproximadamente 2 vueltas. Esto sería el problema. O también pudimos haber reflejado el lado del primario al lado del secundario. Vamos a ponerlo acá entonces, otra forma. Reflejando el lado del primario al secundario. Bien, de acuerdo a lo que nosotros teníamos, era para reflejar del primario al secundario, la impedancia de acá del primario la multiplicamos por n cuadrado y la fuente la multiplicamos también por n. Esta fuente la multiplicamos por n. Entonces nos quedaría algo así. Acá estaría 30K. Sí, acá estaría más menos B2. Y por acá vendría n cuadrado por 8K. Y acá estaría la fuente más menos n12 ángulo 0. Hay que verificar, acá no verificamos el signo ya que es n cuadrado, aquí verificamos el signo. El signo de n cambia a menos n si los puntos están cruzados o en terminales opuestos. Aquí vemos que los puntos están al mismo nivel, por lo tanto esto seguirá, esto es n. Esto de acá es n, más n. Acá no hay problema. Entonces, de igual forma, para máxima disipación, esta resistencia tiene, esta impedancia tiene que ser igual a esta. Entonces, n al cuadrado por 8K tiene que ser igual a 30K. Entonces, n al cuadrado es K con K se va, será 30 sobre 8 y nos sale exactamente lo mismo. Entonces, n es aproximadamente 2 vueltas. Esta fue una manera de hacerlo. Y esta fue otra manera de hacerlo. Bien, cualquiera de las dos es válida. Entonces podemos reflejar del secundario al primario o del primario al secundario. Y hay que tener en cuenta
cuando la fuente se multiplica por n, en este caso, ¿no?, que pasamos del primario al secundario, o se divide también, si es que acá hubiera una fuente del lado del secundario, a la hora de pasar al primario lo dividimos entre n y ahí tenemos que ver el correcto signo de n. Bien. Bueno, continuando. Del siguiente circuito hallar el B sub 0 aquí. Hay que notar que este es un circuito un tanto diferente al que hemos visto. El acoplamiento se da aquí. Aquí está el transformador. Entonces vamos a ver cómo se puede solucionar esto. Primeramente nos damos cuenta que el N1 es igual a 1 y el N2 es igual a 2. Entonces N2 sobre N1 es igual a 2. Bien, segunda cosa es que los circuitos que hemos estado trabajando en su mayoría, no todos son así. Entonces convendría de alguna forma, ya que no hay ninguna resistencia que una este punto con este punto o alguna impedancia que una este punto con este punto, convendría esto de acá y esto de acá dejarlo o hacer algo de tal forma que nos vaya a quedar así. Entonces habíamos convenido también que no podíamos aplicar reflexiones de impedancia cuando teníamos, por ejemplo, un transformador así, con algo acá. Ahí no podíamos aplicar no reflexión. Entonces, o por ejemplo cuando teníamos algo así, ¿no?, puntos suspensivos a algún sitio y de acá realimentaba con algo hacia acá. Ahí tampoco podía haber reflexión. Pero acá, si descubrimos cómo llevar esto a algo como esto, sí podemos aplicar las reflexiones. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, damos unos, que este sea el nodo A, este sea el nodo B, este sea el nodo C y este sea el nodo D. Vamos primero entonces a sacar el circuito equivalente Thevenin entre A y B. El circuito es el siguiente: más menos 24 ángulo 0, aquí es 2, aquí es 2. Este punto es, vamos a hacerlo así, este punto es A, este punto es B. Entonces el voltaje de entre A y B, como acá las resistencias son iguales, acá será 12 ángulo 0 voltios. Asimismo, la resistencia Thevenin entre A y B, mirando desde acá, cortocircuitamos acá y 2 está en paralelo con 2, sería un ohmio. Bien, entonces todo esto de aquí, ya que para sacar el Thevenin hemos tenido que abrir todo esto, sacar esto de aquí, entonces nos hemos quedado con esto, nos quedará un circuito como el mostrado, más menos 12 ángulo 0 y por acá un ohmio, donde esto de acá es A y esto de acá es B. Bien, asimismo, creo que ya, asimismo vamos a ver que hay acá set equivalente entre los terminales C y D. ¿No? C y D es, es esto de acá. Entonces vamos a redibujar. Tenemos algo así. A ver, por acá sería así: 2J, 2, acá estaría C, aquí estaría D,
y vamos a ver así el set equivalente. Set equivalente por lo tanto será 2 en paralelo con 2 más 2j. Esto será 1.2 más 0.4j ohmios. De acuerdo a estas transformaciones, el circuito quedará entonces todo esto ahora es esto, perdón, todo esto ahora es esto y todo esto es un set equivalente. Por lo tanto, nuestro circuito va a estar así. Acá está uno, acá está la fuente, acá está la resistencia, acá está el punto, 1 a 2, acá está el punto, acá está menos J, acá está 1 y acá hay un set equivalente que vale 1.2 más 0.4j más menos b sub 0. Aquí es menos 2j, aquí es más menos 12 ángulo 0. Bien, esto de acá aún podemos trabajar. Este es el punto A y B, este es el punto C y D. Podemos trabajarlo un poco más, ¿no? Vamos a dejar, ya que está más o menos parecido a este circuito que está acá, ahora sí lo vamos a dejar más parecido todavía, ya que todo esto está en serie. Entonces nos quedaría algo así. Redibujando, nos quedaría así. Esto vendría así. 12 ángulo 0. 1 con 1 es está en serie. 1, 2, pues vamos a ponerlo de frente así. Acá está Z1, 2 menos 2J. Por acá el transformador de 1 a 2, punto. Y acá pues le colocamos B1. Asimismo aquí, punto. Acá también le podemos colocar más menos B2. Y sacar un Z sub 2. Un Z sub 2, pongámosle. Que sería, estos dos están en serie. Este no lo tocamos porque aquí queremos la tensión. Este y este están en serie. Por lo tanto sería 1.2 menos 0.6J. Y por acá estaría más menos B sub 0, 1. Sería menos J más 0.4J. Listo. Ya tenemos entonces el circuito similar a esto para poder aplicar la reflexión. Entonces, como necesitamos la tensión aquí es donde nos pide la tensión, vamos a pasar todo el lado del primario al secundario. Entonces, reflejando, lado del primario al secundario.
Entonces va a ser de acuerdo a esta transformación de acá. El secundario lo dejamos quieto, no hay fuente en nuestro circuito. Y la impedancia que está aquí, según lo que tenemos acá, la multiplicamos por n cuadrado, ¿no? Y a la fuente de tensión lo multiplicamos por n. Después vemos los signos, el signo de n me refiero. Entonces nos va a quedar así. El lado del secundario va a continuar igual. Por acá va a estar 1, por acá va a estar b sub 0. Acá va a estar b sub 2. Y por acá va a estar la parte reflejada. Este es z sub 2. Y acá va a estar n cuadrado z sub 1 más menos n 12 ángulo 0. Ahora veamos qué signo tiene este n, ¿no? De acuerdo a la posición de los puntos. El signo de n cambia menos n si los puntos están cruzados o en terminales opuestos. Vemos que sí, efectivamente los puntos están cruzados, están en terminales opuestos. Entonces aquí será menos n. A partir de aquí nosotros ya podemos sacar, por ejemplo, con n igual a 2, z1 igual a 2 menos 2j, z2 igual a 1.2 menos 0.6j ohmios, que es lo que está por acá, 1.2 menos 0.6j. Este es el Z2, el Z1 es este, el N es 2. Con todo esto podemos aplicar, ¿no? Aplicando divisor de tensión. Entonces B sub 0 va a ser igual a, por ejemplo, en el denominador va a ir la suma de estas tres impedancias. N cuadrado, Z1 que es 2 menos 2J, más Z2, 1.2 menos 0.6J, más 1. Y en el numerador va a ir 1, porque es aquí donde, en esta resistencia donde queremos ver la tensión, por menos N 12 ángulo 0. Si operamos, ¿no?, con n igual a 2, B sub 0 nos va a salir a aproximadamente 1.8 ángulo menos 139.86 grados voltio. Y bien, esta será nuestra respuesta. Entonces, lo nuevo de este problema es que hemos tratado, como siempre, ¿no?, de reducir algo, ¿no?, a un formato que ya conocemos, ¿no?, un formato así. Y llegamos hasta acá y una vez obtenido aplicamos reflexión. Y listo. Bien, y continuando, del siguiente circuito hallar la tensión Bs. Hay que notar que acá se nos están dando datos que se vio en la parte de potencia compleja. Entonces, también se está trabajando en BRMS, tensiones BRMS. Entonces, de acá podemos sacar algunos datos que nos van a ayudar después a sacar aquí. Entonces, si ya nos están dando, por ejemplo, vamos a poner con esto. Por ejemplo, a esto le vamos a llamar, hay que recordar antes que eso nuestro triángulo de potencia, porque se nos están dando datos en función de eso. En nuestro triángulo de potencia teníamos esto. Esto de acá es el P, esto de acá es teta, esto de acá es el menos teta,
esto de acá es Q y esto de acá es S. Esta es la potencia media, esta es la potencia reactiva, ¿no? O menos Q. Este hacia arriba era cuando era más Q, esto era de tipo inductivo con un factor de potencia en atraso. Cuando era menos Q era de un tipo capacitivo, o lo que es lo mismo, un factor de potencia adelantado. ¿Qué quería decir esto? Por ejemplo, si yo tengo acá un eje y por acá el θ sub b y por acá el θ sub i. Atrasado o adelantado es cómo está el θ sub i con respecto al θ sub b, ¿no? Por ejemplo, aquí claramente vemos que el θ sub i está atrasado con respecto al θ sub b y eso es lo que me están colocando aquí. Entonces, el ángulo de desfasaje de la corriente está atrasado con respecto al ángulo de desfasaje de la tensión. En los dos datos se nos pone atrasado, entonces nos quedamos con este triángulo de acá y lo volvemos a dibujar por acá. Q, esto es θ, esto es potencia media, esto es la potencia aparente y en el fondo es bueno, o también lo podemos representar así. Entonces S, la potencia compleja, es potencia media más J veces Q, ¿no? Si es que hubiese un factor de potencia atrasado, o menos J veces Q si es que hubiese un factor de potencia adelantado, ¿no? Nos estamos quedando entonces solo con esto de acá. Bien, hay que recordar también que la potencia aparente, si está en tensión BRM, si estamos trabajando con datos BRMS, la potencia aparente es igual a BRMS por IRMS. Nos están dando un factor de potencia. Hay que recordar que coseno de θ, que es lo mismo que coseno de θb menos θ sub i, esto de aquí es también el factor de potencia. Entonces, si ponemos todo, por ejemplo, si ya tenemos el ángulo acá, podremos decir que coseno de θ, coseno de θ, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa, que es S. Esto es P sobre valor absoluto S, o potencia aparente, BRMS por IRMS. A su vez también coseno de θ estamos diciendo que es igual al factor de potencia. Hay que ver qué cosa tenemos de acuerdo a estos datos. Tenemos en los dos bloques se nos da la potencia media, en los dos bloques se nos está dando el factor de potencia. Entonces, factor de potencia se nos da, potencia media se nos da, y también a través de estos dos terminales que está llegando a este bloque y a este bloque también tenemos la tensión, que es el BRMS. Entonces podemos sacar el IRMS. IRMS, por lo tanto, será igual a P sobre BRMS por factor de potencia. Listo, potencia media lo tenemos, 40 o 50 kilovatios. BRMS lo tenemos, a los dos está llegando 220 RMS, factor de potencia en un bloque 0.8 y en el otro bloque 0.77. Los dos atrasados, por lo tanto el factor de potencia será positivo, ¿no? Ahora,
De acuerdo a lo que acabo de desarrollar acá, entonces podemos calcular las corrientes que vienen por acá. Calculando estas dos corrientes que vienen por acá, podemos calcular la corriente que viene por acá. Si tenemos la corriente, tenemos la impedancia, podemos calcular la tensión acá, más la tensión acá nos va a dar V2. A partir del V2 podemos, por relación de tensiones, calcular el V1. Acá ya tendríamos el V1, pero para hallar Vs nos faltaría la tensión aquí. Para hallar la tensión aquí, si ya tenemos impedancia, nos faltaría la corriente por aquí, ¿no? Para multiplicado por la impedancia nos va a dar el voltaje, tal que Vs va a ser voltaje de acá más voltaje de acá. Para hallar la corriente, entonces, es a partir de la corriente que se halló aquí. Por relación de corrientes, hallamos esta corriente. Entonces, de esa manera podemos calcular el Vs. En buena cuenta, entonces, comenzamos con primero N1 es igual a 1, N2 es igual a 2, entonces N es N2 sobre N1, esto es igual a 2. Bien, teniendo esto, vamos a imaginar que caja 1 o bloque 1, bueno, tenemos 40 kilovatios, 0.8 factor de potencia y es atrasado con voltaje 220 voltios RMS. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos obtenido, de acuerdo a lo que habíamos observado aquí en un primer momento, vamos a estos datos los tenemos con un factor de potencia positivo porque ya hemos dicho que es atrasado. Bien, entonces calculamos el IRMS1, entonces de IRMS1 que es igual a, dentro de lo que habíamos visto, ¿no? P sobre BRMS por factor de potencia, P sobre BRMS por factor de potencia 1. El P es 40K, BRMS 220 por factor de potencia 1 0.8 y RMS1 por lo tanto es 227.27 amperios. Acá tenemos nuestra primera respuesta y de la caja 2 acá es 50, potencia es 50 kilovatios, factor de potencia es 0.77, atrasado, ¿no? Con BRMS igual a 220 voltios. Nuevamente usamos la misma relación, ¿no? IRMS es igual a esto, que ya lo hemos calculado a partir de todo este análisis de acá, de IRMS 2 es igual a, este sería P sub 1, pues estamos revisando caja 1. Bien, entonces sería P sub 2 BRMS, acá pongo igual porque es la misma tensión que le está llegando a los dos bloques, por factor de potencia 2. Potencia 2 es 50K, BRMS 220, factor de potencia 2 que es 0.77. Trabajamos entonces, nos quedaría 295.16 amperios. Bien, hasta ahí entonces podemos visualizar algo así. B2 por acá, 0.08, 0.02. Por acá va a venir una corriente que es 227.27 amperios
y por acá va a venir otra corriente que es 295.16 amperios. Acá está más o menos 220 voltios RMS. Entonces ya tenemos estas corrientes. Podemos por lo tanto calcular la corriente que viene por acá, a la cual le vamos a llamar I2. Y a este le pondremos pues un nodo A. Entonces los datos que habían acá, más esta tensión, me ha servido para calcular las corrientes, esta y esta, que en buena cuenta vendrían a estas cajas de acá. Bien, entonces I2, ley de corriente de Kirchhoff, nodo A, I sub 2 es igual a 227.27 más 295.16. Por lo tanto, I sub 2 sería 522.43 amperios. Acá tenemos nuestro primer resultado. Bien, obtenido esto, ya podemos entonces calcular la tensión acá. Entonces, si calculamos la tensión acá, tenemos necesariamente la tensión B2 del circuito. B2 sería igual a esta impedancia 0.08, esto es J, perdón, esto es J, esto de aquí es J. Del circuito sería la impedancia 0.08 más 0.02 J por I sub 2, ¿no? Esta tensión es esta tensión, ¿no? Más menos, ¿no? Más 220 voltios de RMS. Como I2 lo conozco, entonces B2 sería, ya pasando a fasor, su notación fasorial, ángulo 21.76 voltios. Acá tenemos entonces nuestra segunda relación. Bien, con esta corriente y esta tensión podemos, por relación de tensión y corriente, pasar los datos hacia acá, lo que hemos hallado hacia acá. Entonces, por relación de tensión, tenemos que B sub 2 sobre B sub 1 es igual a N. Veamos si el N es positivo o el N es negativo. Ahorita es el N es 2, ¿no? Dentro de nuestra teoría, nuevamente recurrimos a nuestra teoría básica, ¿no? Para relación de tensión, los puntos deben estar al mismo nivel para ser N positivo, si no, N negativo. Aquí vemos que los puntos están desnivelados o en terminales opuestas, por lo tanto esto es menos N y esto es menos 2. Y como vamos a pasar de la tensión B2 hacia acá, hacia el primario, entonces B1 será igual a B2 sobre menos 2. Esto de acá lo colocamos aquí y tendremos menos 1 medio por 281.88
ángulo 21.76 grados. Entonces B1 es igual a menos 140.94 ángulo menos 158.24 grados. Acá tenemos nuestra otra relación importante, ¿no? Y vamos ahora por la relación de corriente, ¿no? Así. Por la relación de corrientes bien, teníamos entonces que I2 sobre I1 es igual a 1 sobre N. Vamos a ver que si no toma N, esto sería 1 sobre 2. De acuerdo a nuestra teoría, si ambas corrientes I1 y I2 entran por los puntos o por los no puntos, menos N, si no, más N. Veamos entonces. Y para esto, como siempre, vamos a asumir que aquí las corrientes sean en esta dirección. I2 está en esta misma dirección de acá horaria, ¿no? Entonces esta entra por el punto, la corriente I1 entra por el punto, la corriente I2 entra por el no punto. Nuevamente estamos asumiendo corrientes antihorarias, corrientes en sentido horario de mallas. Entra por el punto, entonces será menos N. Entonces aquí menos será menos. Y vamos a hallar la corriente I1, puesto que la corriente I2 ya la sabemos. Entonces será menos 1/2. I1, I1 sería menos 2 veces I sub 2. Entonces I1 será menos 2 por I sub 2, que lo tenemos acá. 522.43. Entonces acá será 522.43. Esto será igual a menos 1144.86 amperios. Esta es nuestra otra relación que tenemos. Y bien, el negativo es que nos está diciendo que en lugar de la corriente ser así, la corriente en realidad va así. Bien, con esto en mente, vamos a llevar todo al lado del primario, llevándolo allá al primario, al lado del primario. Por lo tanto, tendremos que acá estaría BS, acá estaría 0.01, acá estaría 0.02J, acá estaría B1, acá ya conocemos B1, asumamos que sea como una fuente de tensión, pues, ¿no? Vamos a asumir esto que es una fuente de tensión. B1 lo hemos calculado, es esta de aquí. Entonces acá lo colocamos. Bien, entonces aquí es
140.94 ángulo menos 158.24 grados voltio. Bien, entonces si nosotros queremos hallar aquí el BS, podemos hacer una malla aquí, de tal forma que tengamos menos más BS, todo esto una impedancia, sería más menos 0.01 más 0.02 J, todo esto por I1, más menos B1, que sería 140.94 ángulo menos 158.24. Todo esto es igual a 0. Entonces BS es igual a 0 puntos, pasando todo esto hacia el otro lado, 0.01, 0.02 J y 1, que lo hemos calculado acá, por acá, ¿sí? Y 1 sería menos 86 más 140.94 ángulo menos 158.24. Bien, si operamos todo esto nos saldrá BS igual a 159.15 ángulo menos 152.64 grados voltio. Bien, vamos a hacer un comentario muy breve acerca de este problema. El enfoque de este problema fue primero hallarlas, de acuerdo a los datos que se nos da de potencia, hallar las corrientes, ¿no?, que pasan por estas cajas, para después poder hallar la corriente por aquí, y multiplicado por esta impedancia, ¿no?, nos salía la tensión aquí, tal que sumada con esta tensión obteníamos V2, y de acá lo reflejábamos hacia el lado del primario, ¿no? Tanto la tensión como la corriente lo reflejábamos al primario para de ahí hallar el BS. Nosotros no hemos hallado un circuito equivalente, no hemos hecho esto, ¿no? No hemos pasado la impedancia al primario ni la fuente de tensión al primario, tal como esto. No lo hemos hecho debido a que aquí se nos están dando datos, ¿no?, de potencia. No sabemos de antemano cuál es la impedancia aquí o cuál es la impedancia aquí, no lo sabemos, y ni siquiera sabemos si hay una fuente de tensión por aquí, para que, por ejemplo, si hubiesen dos impedancias aquí, la resultante sumada con esta impedancia tendremos una impedancia equivalente que la podríamos llevar hacia el lado del primario, ¿no?, y nos quedaría algo así, y le agregaríamos una fuente de tensión si es que la tuviéramos acá, ¿no? Acá no, mejor dicho, no hemos hecho eso, no hemos mandado esto hacia allá, simplemente hemos hallado la tensión V2 y lo hemos, mediante las relaciones de tensión y corriente, lo hemos obtenido, ¿no?, tanto el V1 como el I1, ¿no? No sabemos entonces cuáles son las impedancias de acá, por eso no hemos hecho un circuito equivalente que se llevaba hacia el primario, ¿no?, como el mostrado aquí. Bien, eso sería todo.